Bueno, muchas gracias. Hemos venido aquí a hablar del presente y el futuro, pero me gustaría remontarme al pasado, a unos cientos de metros de aquí. En 1930, John Maynard Keynes dio una conferencia aquí en Madrid sobre las posibilidades económicas de nuestros nietos. Y ya entonces predijo que iba a haber desempleo tecnológico, que las máquinas nos iban a reemplazar en muchos sentidos, pero él lo vio como una cosa positiva, pensando que para 2030, y 2030 es dentro de 13 años, habría un reparto del trabajo, trabajaríamos todos, pero solo 15 horas al día, y se crearía una nueva clase ociosa, como la llamó, ¿no? Bueno, yo creo que la tecnología, esta tecnología, que también engloba la robótica, la automatización, la digitalización, todo, abre un nuevo paradigma económico y social y humano, también para los seres humanos, con una perspectiva de mayor crecimiento, pero que puede ser muy desigual. Yo creo que vamos a una sociedad a relativamente corto plazo, es decir, a medio plazo, 20, 10, 15 años, de 20, 30, 50, donde 20% de la gente va a trabajar mucho y va a ganar mucho, pues estará muy bien formada, o vivirá de su capital. 30% de la gente va a trabajar mucho, pero va a ganar poco, por ejemplo, en servicios sociales, en cosas de esas, y 50% de la gente será gente que se llama sobrante o superflua, con la que no sabemos qué hacer. Y acabaré mi conferencia explicando un poco qué es lo que hay que hacer. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es la confluencia, como decía, de varios avances. La digitalización, una conectividad fabulosa entre personas y ahora cada vez más entre cosas y entre máquinas. La inteligencia artificial, de la que ha hablado el ponente anterior. Los big data, o los datos masivos, por sus análisis. Los progresos en sensores. Las capacidades físicas grandes o las capacidades físicas muy pequeñas con la nanotecnología, y falta quizá lo que está por llegar, que es la confluencia entre la física y la biología, y no por nada el último premio Nobel de Química se lo dieron a unos que habían inventado una cosa que se llama máquinas moleculares, ¿no? Yo creo que esta revolución es imparable, es irreversible, es relativamente imprevisible. Es indispensable y positiva, porque vamos a poder hacer muchas más cosas de las que hacíamos antes y cosas que nos resultaban imposibles, pero plantea serios problemas. ¿Por qué es diferente esta vez? Porque hasta ahora el progreso tecnológico siempre ha sido generador de más empleo, ¿no? Y muchas invenciones que se han hecho para reemplazar el trabajo humano han acabado generando nuevos empleos o nuevos trabajos. ¿Y ahora por qué es diferente? Primero, yo creo por el alcance de la revolución, ¿no? La última ola está basada en automatización y en máquinas que empiezan a aprender por sí solas y que a lo mejor no seremos capaces de dominar. En segundo lugar, por la velocidad del cambio tecnológico, tanto en los avances como en su difusión, aparte de la reducción de costes, ¿no? Y el problema yo creo que es a medio plazo, con una transición corta, entre 20 y 30 años, hacia una nueva sociedad que tenemos que crear porque habrá un cambio de sistema. También es diferente porque en anteriores revoluciones hemos pasado de la agricultura a la industria y de la industria a los servicios, y ahora estamos más bien en los servicios y rehaciendo la industria, pero sin manos de obra, ¿no? Y también es diferente porque esta vez afecta no solo a las clases trabajadoras, sino también a las clases medias. Vemos aquí un ejemplo de la aceleración de esta introducción tecnológica en cuestiones de consumo. Hay que pensar que el smartphone, el primer smartphone, ha cumplido en febrero 10 años con el iPhone. Y vemos el tiempo en llegar a 50 millones de usuarios. Por ejemplo, el teléfono fue de 75 años, la radio tardó 38 años, la televisión 13 años, Internet 4 años, Facebook 3 años y medio, y el juego ese que estaba tan de moda, Angry Bird, 35 días, y Pokémon Go menos todavía, ¿no? El futuro, como decía, ya no es lo que era,
¿Y por qué no es lo que era? Pues yo creo porque la automatización, aunque ha producido más empleos en los últimos años, sobre todo hasta 2008, ha cambiado y está cambiando nuestra manera de ser, ¿no? Citaré dos ejemplos. La compañía de tecnología de precisión de Tianjin, China, ha reemplazado recientemente, fabrican móviles, esencialmente móviles, ha reemplazado recientemente 90% de su fuerza laboral por máquinas. El resultado ha sido realmente espectacular, un 250% de aumento en productividad y un 80% de caída en los defectos de sus productos. De 650 trabajadores humanos han pasado a 60. 3 para controlar robots en 10 líneas de producción y el resto para monitorear los sistemas de control por computadora. Y los propios directivos dicen que podrían ser menos. Segundo ejemplo, es el que hablamos todos los días, casi en los periódicos, del coche autoconducido o autónomo. Hace 10 años parecía una quimera, hace 5 se decía que iba a tardar entre 5 y 10 años en llegar, y sin embargo Uber ya los está ensayando de manera comercial, todavía como ensayo, en Pittsburgh, ¿no? Una vez que empiecen a generalizarse estos coches autoconducidos, y para ello no es solo necesario avances en los coches, sino también generar toda una infraestructura para eso en las ciudades, las ventas generales de coches se calcula que caerán en un 40% en 25 años, al menos en Estados Unidos. Esto va a provocar cambios urbanísticos importantes. De repente tendremos mucho más sitio para los peatones, porque habrá menos coches que aparcar, y producirá una reducción de emisiones siempre que la electricidad venga de fuentes limpias, ¿no? Pero se perderán muchos puestos de trabajo. Se prevé que en Estados Unidos el coche autónomo destruya entre 2 y 3 millones de empleos cuando se generalice, ¿no? Hay un gran debate y una mayoría de los estudios pronostican que la automatización, no la robotización, sino la automatización, que es mucho más, ya crea menos empleos de los que destruye. Por ejemplo, en España se calcula que un 40% del desempleo generado en la segunda mitad de la crisis, la primera fue por la burbuja inmobiliaria y la propia crisis financiera, en la segunda mitad de la crisis ha sido por la entrada de sistemas de automatización, sistemas automáticos, ¿no? El Foro Económico Mundial, que no es una fuente sospechosa, calcula que la automatización y la inteligencia artificial van a destruir en los próximos 5 años, en los 15 economías líderes del mundo, como 7 millones de empleos y solo van a crear 2 millones en su lugar. Un think tank como Bruegel, que está en Bruselas, señala que en 1 o 2 décadas podría verse afectado entre un 40 y un 60% de la fuerza laboral europea, un 55% en el caso de España. Vemos aquí los riesgos de que los empleos o los trabajos se vean reemplazados por la automatización. En la OCDE son de un 57%. En países más desarrollados es menor, por ejemplo, Reino Unido sería un 35%, pero en países en vías de desarrollo el impacto puede ser todavía mayor, ¿no? China es el ejemplo, uno de los más afectados, con 77%, Etiopía con un 85%, ¿no? Esto no significa que no vaya a haber más crecimiento ni que las nuevas empresas generen menos valor, ¿no? Pero por comparar, en 1990 los 3 mayores fabricantes de automóviles de Detroit valían 36.000 millones de dólares, generaban ingresos de 250.000 millones y empleaban a 1,2 millones de personas. Las 3 mayores empresas de Silicon Valley valen ahora más de medio billón español, es decir, 500.000 millones de dólares, generan un ingreso parecido, pero solo emplean a 150.000 personas. Como decía antes, si la automatización había afectado hasta ahora a las clases trabajadoras, a los trabajos de cuello azul, ahora puede empezar a afectar, y está de hecho empezando a afectar, a trabajadores de cuello blanco o lo que es las clases medias y lo que tiene importancia también
para la estabilidad política de muchos sistemas. Algunas personas altamente cualificadas pueden ser desplazadas a puestos de trabajo con peores salarios o paro. Daré dos ejemplos. Aquí tenemos un robot que se llama, japonés, que se llama Matulda, creo que se pronuncia así, que se utiliza en las fases previas del reclutamiento de personal y que en eso se supone que interactúa mejor con las personas que los tests que se suelen hacer y además puede analizar y tener acceso a las redes sociales donde escriben y se comunican y proyecta su perfil los demandantes de empleo, ¿no? Las sucursales bancarias vemos cómo están desapareciendo en nuestro país y en todos los países y vemos, por ejemplo, cómo un programa que se llama COIN, de inteligencia artificial de JP Morgan, ha podido completar recientemente 360.000 horas de labores financieras en cuestión de segundos. ¿Cuáles son los menos amenazados y los más amenazados de esos trabajos? Pues poco amenazados son los trabajos que no son ni repetitivos ni complejos, como pueden ser los jardineros, los fontaneros, que seguiremos necesitando, los peluqueros o los cuidadores, ¿no? Sociales o para enfermos. Están poco en peligro, pero serán mal pagados. Que no estén en peligro inmediato son los no repetitivos y los complejos, como la farmacéutica, la investigación, la codificación de software, para los que faltan 900.000 en Europa, en la Unión Europea, pero que en un futuro no lejano a lo mejor también desaparecen porque las propias máquinas empiezan a codificarse a sí mismas, o la ingeniería mecánica. De estos aumentará su demanda y sus salarios. Amenazados y ricos son las tareas repetitivas y complejas que desarrollan, por ejemplo, muchos conductores, los pilotos de líneas aéreas, que ya muchas veces no pilotan un avión, sino que pilotan un ordenador, y es el ordenador el que lleva el avión, los cirujanos o los comerciantes. Y en desaparición están los simples y repetitivos, como en algunas fábricas o en partes de la agricultura, donde pueden desaparecer entre un 40 y un 50% de esos trabajos que ya se habían reducido mucho, ¿no? Esto no significa que no haya nuevas y grandes oportunidades de empleo para muchas cosas. Pensemos que muchas de las 10 habilidades más demandadas en 2017 no existían hace una década, como el cloud computing, la minería de datos o la arquitectura de web, y entre otros. Pero, curiosamente, la ocupación que más ha crecido en un estudio que se ha hecho en Inglaterra y Gales entre 92 y 2014 ha sido la de asistente sanitario, que ha crecido en un 900%, seguida de la enseñanza y de la consultoría en gestión empresarial. Hay que tener en cuenta también que estos nuevos trabajos, estos nuevos empleos, estas nuevas tareas se van a concentrar en unas pocas metrópolis o clústeres o hubs, y que eso va a tener también consecuencias para el desarrollo territorial de nuestros países, de lo que nos está discutiendo, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos o las habilidades, los skills más necesarios en esta situación? En primer lugar, los teóricos, para una comprensión más profunda de los fundamentos técnicos de cualquier actividad económica. En segundo lugar, los prácticos, para dominar la variedad de tareas, porque cualquier puesto de trabajo requerirá una variedad de tareas. Y en tercer lugar, los no cognitivos o soft skills, en donde todavía las máquinas no pueden reemplazarnos, o los programas, no solo las máquinas, como la empleabilidad, es decir, la puntualidad, no, en eso sí, la confianza, la responsabilidad, la disciplina, la motivación y otros, las capacidades sociales e interpersonales, la capacidad de trabajar en grupo, de comunicar, eso que se llama la inteligencia emocional, la capacidad de resolver problemas que se plantean en el momento del trabajo y la creatividad, que todavía está en manos esencialmente de los seres humanos. Esto va a tener también un impacto geopolítico y geosocial importante y va a generar más desigualdades todavía en el mundo.
China es el país que más rápido se está robotizando y eso puede frenar el crecimiento de sus clases medias y desestabilizar el régimen y la sociedad, aunque el régimen apuesta por la robotización de China. Según la Organización Internacional del Trabajo, se necesitan generar 40 millones de empleos suplementarios al año solo para cubrir el crecimiento demográfico del mundo y más de 300 millones para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU para 2030, ¿no? Y no parece que vaya a ser posible. Un estudio de la Organización para el Desarrollo de Naciones Unidas señala que se pueden perder hasta 2/3 partes de los empleos en los países en vías de desarrollo. Evidentemente vamos a una nueva globalización, una globalización que no es la del siglo XX, sino que va a ser la del siglo XXI, en donde también va a contar los efectos de la conjunción del teletrabajo y la robótica, y va a permitir a lo mejor que no se mueva gente, sino que se muevan tareas y empleos. Empleos muchas veces automáticos y que se muevan las propias máquinas, ¿no? La digitalización y la automatización plantea otros 4 tipos de problemas. Uno es la economía gig, el crecimiento de los autónomos, el pluritrabajo, que no es el pluriempleo de los años 50 y 60 en España, los freelancers. En segundo lugar, va a acentuar el aumento de las rentas de capital frente a las rentas del trabajo. En tercer lugar, hay que plantearse cómo financiar el estado de bienestar y los servicios públicos. Y en cuarto lugar, puede generar más desigualdad. Vemos aquí en Estados Unidos cómo ha aumentado en los últimos años el pago por hora, que se ha quedado prácticamente estancado desde 1973, mientras la productividad se ha disparado. Y eso está detrás de esa diferencia entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. ¿Cómo financiar en estas condiciones los servicios públicos, las pensiones, los ingresos de mucha gente? Bueno, hay gente, incluido el señor Bill Gates, que no es ningún estúpido, que dicen que los robots tienen que pagar seguridad social o impuestos. Yo creo que esta es una forma antigua de proyectar sobre el futuro lo que es el trabajo actual de los hombres, proyectándolo a las máquinas, ¿no? Y refleja hasta qué punto no se entiende que caminamos hacia un nuevo orden. Creo que lo que hay que grabar son las rentas y ver otra forma de redistribuir la riqueza que va a generar todo este plus tecnológico. Otros hablan de ampliar la propiedad de los robots a los trabajadores, que se beneficiarían así de sus ingresos, pero eso plantea el problema de qué pasa con los no trabajadores. También, como en Suecia, podría haber la participación de los trabajadores en stock options individuales o colectivas en las propias empresas que se automaticen, o incluso pensar en crear fondos públicos de inversión para reequilibrar la balanza entre capital y trabajo. Estos fondos podrían ser nacionales o europeos. No se trata de volver a crear empresas públicas, sino un control público o una ganancia pública sobre estas nuevas empresas, ¿no? Esto hace que yo creo que no estemos preparados para esto, y no lo estamos. En España esto se ha empezado a discutir a escala política y a escala de los sindicatos en los últimos 3 meses. Si miramos los programas políticos de los partidos políticos de las últimas elecciones, prácticamente esto está ausente. Hay algún partido incluso que no menciona en su programa político la palabra digital. Y ahora, de repente, los partidos políticos están creando grupos de robotización. Tenemos un ministro, afortunadamente, de agenda digital, aunque no sé qué pinta con turismo y energía, tendría que estar con industria. Y debemos pensar en cómo repartir este mayor crecimiento. Debemos pensar también en la relación entre el humano y la máquina. Cómo lograr una mayor colaboración entre el humano y la máquina, y la colaboración, en el fondo, es esencial en la sociedad humana.
cómo cooperar con las máquinas y no contra ellas. En tercer lugar, evitar una nueva brecha robótica o tecnológica con una igualdad de acceso y oportunidades. También para lo que va a ser el humano aumentado, donde nos mezclaremos con las máquinas, o si prefieren en vez de la palabra aumentado, aquí se podría decir el humano tuneado. Creo que también los ciudadanos hemos perdido nuestra condición de tales, de ciudadanos, y nos hemos convertido en meros consumidores u usuarios, y hay que invertir esto. Y, como decías tú, la educación al principio y a lo largo de la vida tiene que ser una base esencial de este nuevo pacto para la robótica, y tiene que ser una base esencial en donde intervengan los poderes públicos, pero también las empresas, ¿no? Así podemos avanzar hacia una nueva sociedad, aunque hace falta un debate sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Quizá los que llevan esto más adelantados son los japoneses, que han desarrollado su concepto de sociedad 5.0 entre la patronal y el gobierno, y se trata, porque quieren desarrollar una sociedad superinteligente que vaya más allá de la cuarta revolución industrial, en la que las TICs y la robótica se utilicen para crear una infraestructura social que ponga en valor la propia sociedad, ¿no? Es decir, una economía de la información y de la automatización sostenible también en términos sociales. Muchas gracias.